Algunos otros circuitos que son interesantes también a veces para generar señales que van a ir a un circuito secuencial síncrono, pues serían los circuitos de tipo monoestable. Los circuitos de tipo monoestable son también bastante interesantes para muchas aplicaciones. A lo mejor los visteis cuando estudiasteis los operacionales en electrónica analógica, pues a veces también se estudia cómo hacer circuitos monoestables con operacionales. Pero con circuitos digitales de este estilo, con estructuras Smith-Trigger, son mucho más simples de implementar. ¿Vale? Primero vamos a recordar un poco lo que es un monoestable. Un monoestable es un circuito que, como su nombre indica, solamente tiene un estado estable. Entonces funcionaría de la forma siguiente. Cuando nosotros aquí en la entrada del circuito le introducimos un flanco ascendente, o sea que son los circuitos monoestables responden a flancos. Cuando nosotros le introducimos un flanco ascendente, entonces lo que va a ocurrir en la salida es que la salida pasa al estado inestable, por ejemplo en este caso el estado inestable es 0, ¿vale? Está en el estado inestable durante un tiempo determinado, ¿de acuerdo? Y después vuelve otra vez al estado estable. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, por ejemplo, esto sería un monoestable cuyo estado estable es a 1 y el estado inestable es a 0. Y es activo por flanco ascendente. ¿Vale? Esto se suele representar de esta manera. Una caja así, perdón. Aquí tendríamos el reloj de entrada, es activo por flanco ascendente y la salida. Entonces la salida va a generar un pulso negativo, un pulso que baja a 0 y que está a 0 durante un tiempo determinado. Y ese tiempo se determina mediante la resistencia y el condensador. ¿Vale? Y el inicio del pulso lo determina el flanco que le introducimos en la entrada. ¿De acuerdo? Entonces esto es un circuito monoestable. Son útiles porque permiten generar un pulso de una determinada duración, a partir de un evento que sería el flanco. Entonces esto realmente es bastante sencillo de entender, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que inicialmente esta señal de aquí está siempre a 1, ¿no? Esta señal está siempre a 1. Aquí, si el condensador está descargado y la tensión de entrada es 0, pues aquí tendremos un 0, ¿no? Y por lo tanto, aquí tendremos un 1 porque es una puerta NAND, ¿de acuerdo? Entonces, cuando aparece el flanco ascendente, el condensador, como su tensión no puede cambiar bruscamente, va a aparecer un 1 aquí rápidamente, ¿no? Que es este picotazo que aparece aquí en la tensión, ¿no? Porque el condensador inicialmente es como un cortocircuito. Entonces aparece la tensión VCC en VR. Y es decir, que nos aparece un 1 aquí. Por lo tanto, 1 por 1 nos daría 0 en la salida, que es lo que tenemos. ¿Vale? Pero luego el condensador se va a ir cargando. Por aquí va a ir circulando una corriente y el condensador se va cargando, lo cual significa que a medida que se carga el condensador, la tensión VR disminuye, porque en realidad la tensión VR es proporcional a la corriente del condensador. Sigue la típica exponencial de carga de un condensador. Entonces, claro, esto va a llegar a un determinado momento en que la tensión VR pasa por debajo del valor VTL, a partir del cual se considera que la entrada es un 0. Y entonces, al tener un 0 ya aquí en la entrada, otra vez, la salida vuelve a 1. ¿Vale? Entonces solamente está a nivel 0 durante este pequeño intervalo de carga del condensador, hasta que la tensión que tenemos en VR pues pase por debajo del valor umbral VTL, ¿no? Pues esta es una forma muy sencilla de implementarlo. Con amplificadores operacionales es bastante más complicado. Si lo analizamos esto detenidamente, simplemente es calcular la exponencial y compararla con el nivel VTL, pues nos saldría que el tiempo de este pulso tiene esta duración, ¿vale? Entonces, ajustando R y C, podemos ajustar el tiempo del pulso, ¿vale? En este caso, pulso negativo, pero se pueden hacer más casos. Por ejemplo, esto sería un monoestable, que es activo por flanco descendente, ¿vale? Y que genera un pulso positivo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues en este caso es algo parecido, ¿no? Bueno, la carga del condensador es lo que va al final de definir el tiempo durante el cual tenemos el pulso a nivel 1.
y se dispara por medio de un flanco negativo. Podéis echarle un vistazo vosotros y analizarlo, es muy simple de analizar, ¿no? Ahora el condensador se va a ir cargando, inicialmente está descargado y por lo tanto aplica tensión cero, y a medida que se va cargando, pues cuando llega el valor VTH ya se reconoce un 1 en la entrada y tendríamos 1 por 1, 1 y en la salida vuelve otra vez a 0. ¿Vale? No, es muy sencillo. Y todavía nos quedarían otros dos casos por implementar. Por ejemplo, podríamos hacer un monoestable que fuese activo por flanco ascendente, pero que generase un pulso positivo. ¿Vale? ¿Cómo hacer esto? Una forma muy rápida de hacerlo es añadir un inversor aquí a la salida. ¿Vale? Y entonces ya estamos invirtiendo esta señal y nos daría un pulso positivo. Lo mismo si queremos aquí un pulso negativo, podemos añadir aquí un inversor a la salida y entonces ya nos estaría dando el invertido de este pulso y sería un pulso negativo. ¿Vale? Entonces, bueno, como veis tenemos en total 4 posibilidades. ¿De acuerdo? Y los monoestables pues son utilizados en muchas aplicaciones. ¿Vale? O sea, al final, fijaros que sirve para transformar un flanco en un pulso. ¿Vale? Veremos más adelante que esto es bastante útil. Sirve para transformar un flanco en un pulso. Esto al final sirve para interactuar entre circuitos síncronos y asíncronos. A veces a partir de un flanco tenemos que actuar sobre un circuito asíncrono y el circuito asíncrono no responde a flancos, solo responde a pulsos. Entonces lo transformamos en un pulso mediante un circuito de tipo monoestable. ¿Vale? Bueno, iremos viendo más adelante algunos ejemplos. Luego también para hacer osciladores ya de alta precisión, pues como sabéis que esto lo habréis visto también en electrónica digital, de comunicaciones y tal, pues se utilizan cristales de cuarzo. Los cristales de cuarzo son circuitos que tienen o son elementos que se comportan como un circuito resonante, tienen como una especie de bobina y condensador, entonces tienen una determinada frecuencia de resonancia, ¿no? No es que dentro tengan una bobina y un condensador, porque son materiales cerámicos, es que su comportamiento, al ser de tipo piezoeléctrico, se comportan mediante, o sea, similar a un circuito de tipo resonante. ¿Vale? Bueno, esto lo conoceréis. Con lo cual, al final, lo que se hace es, con este tipo de realimentaciones, se consigue que el circuito oscile a la frecuencia del cristal de cuarzo, ¿vale? A esta frecuencia de resonancia. Y de esa manera ya, al final, esas oscilaciones, pues con los inversores se transforman en pulsos de onda cuadrada, con lo cual aquí, al final, en este punto, tenemos una onda cuadrada perfecta de frecuencia 4 MHz, por ejemplo, en este caso, porque tenemos un cristal de 4 MHz. ¿Vale? Y mediante este circuito que veremos más adelante se puede dividir la frecuencia entre dos, ¿vale? 2 MHz. Os lo pongo aquí, aunque todavía no hemos visto esto, pues para ver un poco un circuito práctico de generación de señales de alta estabilidad, ¿no? De ondas cuadradas de alta estabilidad. Aquí estas resistencias de 1 kiloohmio y el condensador de 100 picofaradios son necesarios para iniciar las oscilaciones, para que el circuito empiece a oscilar y a partir de ahí ya la frecuencia vendría fijada por el cristal de cuarzo. ¿Vale? Entonces, bueno, todos los sistemas de alta calidad, por ejemplo, pueden ser sistemas microprocesadores, computadores, etcétera, pues utilizan cristales de cuarzo, ¿vale? Para generar la frecuencia, porque se consigue una estabilidad con temperatura muy buena. Entonces, esto lo que se consigue es que esta frecuencia se mantenga constante en el tiempo durante tiempos prolongados y su variación sea muy pequeña. Si hacemos osciladores de este estilo, con resistencia y condensador, lo que ocurre primero es que las resistencias y los condensadores tienen tolerancias y entonces nunca estamos seguros de la frecuencia que vamos a obtener aquí. Habría que ajustarlo aquí, por ejemplo, poniendo una resistencia variable y ajustar bien la frecuencia al valor que queremos. ¿Vale? Pero todavía tenemos otro problema y es que al variar la temperatura de funcionamiento de la resistencia y el condensador, sus valores también cambian y eso hace que cambie la frecuencia. Y si con esto vamos a medir tiempo, por ejemplo, en un reloj, pues lo que nos ocurre es que a lo mejor, como va a ir variando la frecuencia, pues el tiempo que va midiendo el reloj también se va descompensando, ¿no? El reloj va adelantando o atrasando. Esto nos ocurre muchas veces en relojes que tenemos en casa que no son de mucha calidad, pues con el tiempo hay que volver otra vez a ponerlo
después de un mes o 2 meses hay que volver a ponerlo en hora porque va perdiendo segundos y al final va perdiendo minutos, y eso es debido a que la frecuencia no se mantiene estable en el tiempo por los cambios térmicos, ¿vale? Pero con osciladores de cuarzo se consigue una estabilidad más alta, ¿no? Entonces a lo mejor solamente perdemos un segundo cada 6 meses o cosas así, ¿no? Con lo cual el sistema es mucho más fiable. Bueno, pues esto es relativo a cómo generar las señales que van a ser las entradas de los circuitos secuenciales síncronos. Entonces ahora, a continuación, antes de ver cómo se crean circuitos secuenciales síncronos, la metodología, lo que vamos a ver es los elementos necesarios para poder implementar esos circuitos secuenciales síncronos, ¿vale? Que son también biestables. Pero en este caso son biestables que se llaman biestables síncronos, ¿vale? Biestables síncronos. Es decir, que por ejemplo podemos tener un biestable RS, que tiene sus entradas de reset y de set, pero además tiene la señal de reloj para sincronizar la salida. Es decir, que aunque cambien las entradas, la salida no va a cambiar hasta que no llegue por aquí la señal de reloj. En este caso, por ejemplo, es activo por flanco ascendente. Pues hasta que no llegue un flanco ascendente, la salida no cambia, ¿vale? Es un comportamiento diferente al biestable RS asíncrono. El biestable RS asíncrono no tiene señal de reloj. Entonces, en el momento que cambien las entradas, la salida va a cambiar. Se necesita un tiempo de respuesta porque tienen que responder las puertas que tenemos aquí dentro, pero la salida cambia lo más rápido posible. Aquí, con el reloj, no. Si las entradas cambian, la salida no cambia hasta que llegue un flanco de reloj, ¿vale? Esa es la diferencia entre los circuitos síncronos y los circuitos asíncronos. Por lo demás, el comportamiento es el mismo. La combinación 0-0 significa que la salida no cambia. 0-1 significa que la salida se va a poner a 1. ¿Vale? 1-0, la salida se va a poner a 0, un reset. Y 1-1 depende de si el biestable es de borrado prioritario o de inscripción prioritaria. Borrado prioritario se pondría a 0 y inscripción prioritaria se pondría a 1. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo rápido. Imaginaros que aquí tenemos la salida Q, las entradas R, ¿vale? Y la entrada S. Y la salida Q, por ejemplo, está... Ah, bueno, me falta el reloj, claro, ahora, ¿eh? El reloj. Vamos a llamarlo CLK. ¿Vale? El reloj. Entonces, imaginaros que la salida, por ejemplo, está a 1. ¿Vale? Y pues aquí podemos tener cualquier valor. Por ejemplo, la señal de reset que esté a 1 aquí y la señal de set que esté aquí a nivel 0. ¿Vale? Pues esto en principio sería hacer un reset, pero la salida se mantiene a 1. No cambia. ¿Por qué? Porque no ha llegado a ningún flanco de reloj. Hasta que aquí no llega un flanco de reloj, las salidas no cambian. ¿Vale? Entonces, si aquí cuando llega el flanco de reloj S está a 0, R está a 1, entonces lo que hace el biestable es muestrear los valores de R y S en este instante, cuando llega el flanco de reloj. ¿Vale? Estos son nuestros ejes. Y entonces en este momento es cuando la salida cambiaría. ¿Vale? La salida cambia en el momento en que aparece el flanco de reloj. Si no hay flanco de reloj, la salida permanece en el valor anterior. Entonces ahora podemos preguntarnos, ¿cómo se pueden construir estos biestables? Bueno, pues estos biestables lógicamente se van a construir a partir de biestables asíncronos, que tenemos que sincronizar añadiendo la señal de reloj. ¿Vale? Para hacer eso se utilizan dos técnicas. La primera es la que se llama estructura basada en disparo por flanco, en inglés Edge Trigger. Y la segunda es lo que se llama la estructura maestro-esclavo o estructura master-slave. Vamos a ver la primera. Estructura de disparo por flanco. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, lo primero que vamos a ver es lo siguiente. Sería este circuito de aquí, que es cómo generar un pequeño pulso a partir de una señal de reloj. Es algo parecido al monoestable, se podría hacer como un monoestable también, pero simplificado, con una estructura más sencilla basada solamente en puertas y sin utilizar redes RC. ¿Vale? Entonces esta estructura es muy simple. Fijaros, se basa en tener la señal de reloj, la salida, utilizar una puerta AND y un inversor. ¿Vale? Nosotros lo que queremos en esta estructura es, a partir de un flanco ascendente, como veis aquí,
en la señal de reloj, generar un pulso de corta duración, de muy corta duración, ¿vale? ¿Cómo se hace? Pues se mete a la puerta AND la señal CLK directamente y la señal CLK, en cambio, va a través de un inversor, invertida, ¿vale? ¿Qué se consigue con esto? Pues que la señal CLK, como el inversor tiene un determinado tiempo de respuesta T sub P, va a estar retrasada un poco con respecto a la señal CLK original, ¿no? La CLK negada está un poco retrasada, un tiempo T sub P, ¿vale? Esta señal cambia aquí, pues la señal CLK tarda en cambiar un poquitín más de tiempo, un poco más allá que este tiempo de aquí, ¿vale? Sería el tiempo T sub P. ¿De acuerdo? Entonces, claro, al llegar esas dos señales a la puerta AND, aquí hay un tiempo en que las dos señales están a 1. ¿Vale? Aquí está 0 por 1 es 0 y aquí 1 por 1 es 1. ¿Vale? Pero después ya rápidamente otra vez tenemos 1 y 0, así que otra vez 0. Y aquí el retraso ya no hace generar pulso en la salida, porque fijaros, aquí hay el mismo retraso T sub P. La señal CLK negada necesita un tiempo T sub P hasta que cambia otra vez de 0 a 1. Pero aquí en este intervalo las dos señales coinciden a 0. ¿Vale? Por lo tanto, eso es un 0. Y 0, 1 también es un 0. Solo aparece el pulso aquí. ¿Vale? Después del flanco ascendente. ¿Vale? Aparece el pulso solo después del flanco ascendente. ¿De acuerdo? Y este pulso es el que nos va a servir para sincronizar nuestro biestable, con una estructura muy sencilla que se le puede ocurrir a cualquiera, que es esta de aquí. Entonces, esta estructura lo que hace es, utilizamos el biestable RS, que es asíncrono, pero lo vamos a sincronizar con esta estructura y dos puertas AND adicionales. ¿Vale? ¿Por qué? Porque de esta manera lo que hacemos es, mientras tengamos un 0 aquí, el biestable RIS no va a trabajar. El biestable RS no trabaja porque tenemos 0 en las entradas y por lo tanto la salida está en el valor, en el último valor, que es lo que queremos. ¿Vale? ¿Cuándo va a trabajar el biestable RS? Cuando tengamos un 1 en esta señal de aquí. ¿Y esta señal aquí cuándo genera un 1? Pues es un pequeño pulsito después de la señal de reloj CLK, después del flanco ascendente en la señal de reloj. ¿Vale? Entonces, imaginaros pues, lo que tenemos, ¿no? Que sería la R, la S. Aquí tenemos la señal CLK. ¿Vale? Y esta señal de aquí, que la voy a llamar X, por ejemplo. ¿Vale? Y aquí vamos a poner la salida Q. ¿Vale? Entonces, bueno, parecido a antes. Por ejemplo, la salida Q está a 1. ¿Vale? R vamos a ponerlo para hacer un reset todo el tiempo. Y S a 0. ¿Vale? Con lo cual estaríamos haciendo un reset. Pero la salida no cambia. Solo tiene que cambiar cuando le llegue un flanco ascendente por aquí. ¿Vale? Queremos que cambie realmente en este instante. Lo que nosotros estamos haciendo es, con la estructura de estas puertas, a partir de este flanco, como hemos visto, vamos a generar un pulso muy corto, que es el tiempo de respuesta de este inversor de aquí, que serían unos 10 nanosegundos solamente. ¿Vale? Pero durante este tiempo ponemos un 1 en esta señal y por lo tanto estamos leyendo el valor de esta R pasaría a la R, el valor de reset, porque es por 1, multiplicar aquí por 1, ¿no? Aquí tenemos un 1 y el valor de set también pasaría aquí al set. Por lo tanto, aquí, ¿qué ocurre? Que durante este pequeño intervalo de tiempo es como un pulso asíncrono para el biestable, por lo tanto va a capturar el valor durante todo este tiempo, va a capturar el valor que tenemos en las señales. Y tenemos un 0 en la S y un 1 en la R. Por lo tanto, va a hacer un reset. A partir de aquí ya haría el reset. Durante todo este tiempo el RS está reseteado. Y luego ya pasaría otra vez a 0, 0. ¿Vale? Porque volveríamos a tener un 0 en la X y 0, 0 en RS y el biestable. ¿Vale? Entonces, bueno, no es exactamente el valor del pulso porque estaríamos leyendo cualquier valor dentro de este pulsito, no es exactamente, perdón, el valor del flanco, estaríamos leyendo cualquier valor dentro de este pulso, pero como este pulso es tan pequeño, las señales R y S no van a tener tiempo de cambiar dentro del pulso, ¿no? Y de esa manera, prácticamente, pues está leyendo
el valor en el instante del pulso. Si el pulso se produce en el instante t, estamos leyendo realmente el valor de R y S durante todo el tiempo t más 10 nanosegundos, pero eso es aproximadamente t, ¿vale? Entonces es la aproximación que se hace, ¿no? Es una forma aproximada, no es exactamente en el pulso, pero funciona bastante bien y es una forma de implementar el sincronismo de los biestables, ¿vale? Una de las dos metodologías. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? También podríamos hacer generar pulsos a partir de flanco descendente. Entonces eso se hace con una puerta NOR, como veis aquí, ¿vale? Y un inversor. Entonces, en este caso, si lo analizamos, pues veríamos que la señal CLK pues, se pondrá a 1 en algún momento, luego bajará a 0, y ahora lo que queremos es generar un pulso a partir del flanco descendente. Entonces, bueno, como veis aquí en este caso, tendríamos 0 y 1 es 0 en una puerta NOR, 1 y 1 también es 0, 1 y 0 también es 0, y aquí el retraso hace que haya un pequeño intervalo en el cual las dos señales son 0, ¿vale? Es lo mismo que en el caso anterior, pero ahora lo que hacemos es poner aquí, en lugar de una puerta AND, una puerta NOR, y entonces nos genera el pulso positivo, ¿vale? Entonces, bueno, pues es otra forma, y esta estructura la pondríamos aquí delante y ya tendríamos un biestable que sería activo por flanco descendente, ¿de acuerdo? ¿Problema de esta estructura? Bueno, pues lo que decíamos, lo primero que realmente estamos midiendo los valores de las entradas durante todo el tiempo que dura el pulso. Entonces no es exactamente el flanco. Eso es poco problemático, ¿vale? Porque es un pulso de muy corta duración. Un problema un poco más grave es que estos pulsitos son tan pequeños y de duración tan corta que debido a ruidos a lo mejor ese pulso en lugar de ser perfecto pues acaba siendo algo así, o acaba siendo un pequeño pulso más pequeño de la cuenta, es decir, que son muy sensibles al ruido electromagnético, ¿vale? Entonces si esto funciona en ambientes de alto ruido, pues el pulso al final puede que no funcione correctamente, ¿no? Se deteriore el pulso por efecto del ruido y el biestable no ve nada, o sea que no cambia, seguiría en el valor 1 continuo porque el pulsito a lo mejor aquí al final acaba siendo algo así y no se entera, ¿vale? Entonces es un problema. Por eso se desarrolló la otra estructura que es la estructura master-slave, ¿vale? Si este pulsito es muy pequeño, ¿cómo poder hacer también pulsos de mayor duración? Bueno, pues una forma es lo que vimos antes utilizando las puertas Smith Trigger, y otra forma sencilla también es utilizar redes RC, pues por ejemplo de este estilo, también es otra forma para generar pulsos de una duración ya controlada, ¿no? Aquí la duración del pulso está un poco descontrolada porque depende de T sub P, no tenemos ninguna forma de variarlo. Una forma de conseguir pulsos mayores es añadir más inversores, ¿vale? Pero siempre tienen que ser en número impar para que se mantenga el efecto inversor, ¿vale? Entonces podemos añadir 3 o 5 o 7, siempre en número impar, para que al final la señal aquí esté invertida, ¿vale? Otra forma de generar pulsos con una duración controlada, pues por ejemplo sería este circuito de aquí, que también es interesante conocerlo, que es utilizar una red RC y seguida de un buffer, ¿no? Entonces aquí, como veis, a partir de un flanco ascendente, pues sería algo parecido a lo de antes, ¿no? Lo que estamos viendo aquí sobre la resistencia es la corriente de carga del condensador, que como veis es una exponencial que hace esto de aquí. Entonces, inicialmente tenemos un nivel 1, entonces el buffer reproduce 1 en la entrada, 1 en la salida, ¿vale? Pero a medida que se va cargando el condensador, la tensión en R va disminuyendo y cuando pasa por debajo del valor que se considera un 1, o sea que ya se consideraría como un 0 en la entrada, pues la salida pasaría a 0 y entonces ya se acabaría el pulso. Y la duración del pulso la podemos controlar utilizando los valores de R y de C, ¿vale? Entonces también es otra forma, sin necesidad de utilizar puertas especiales de tipo Smith Trigger, ¿vale? Entonces estos son algunos circuitos prácticos que vamos viendo, porque son bastante interesantes
luego a la hora de resolver problemas en electrónica digital. Si quisiéramos que el pulso fuese negativo en lugar de positivo, pues en lugar de poner un buffer ponemos un inversor y entonces aquí en la salida tendríamos un pulso negativo, ¿vale? Y así sucesivamente podemos implementar los diferentes circuitos. Aquí tenéis una simulación para ver un poco cómo funciona este circuito. ¿Por qué se pone el diodo este de aquí? Bueno, el diodo se pone porque en la descarga del condensador, cuando aquí se vuelve otra vez a cero, el condensador tendería a descargarse a través de la resistencia, ¿no? Y eso daría un pulso de corriente negativa aquí en la entrada del buffer. Entonces, bueno, eso no es muy recomendable porque si le aplicamos una tensión negativa alta aquí al buffer, incluso podemos deteriorar la entrada, ¿vale? Entonces, ¿qué se hace? Una solución es poner este diodo en paralelo y entonces ya el condensador prefiere descargarse a través del diodo, que es una resistencia mucho más pequeña, es prácticamente un cortocircuito, ¿vale? Una fuente de tensión con una resistencia en serie muy baja, entonces ya la descarga es mucho más rápida, ¿eh? Y nos queda algo así, se descarga muy rápidamente y se elimina pues esa tensión. Incluso este diodo, pues en muchas ocasiones se podría no utilizar porque las puertas suelen tener diodos introducidos ya con esta conexión dentro de la propia puerta, ¿no? Habría que mirar a ver la estructura interna del circuito integrado y a lo mejor nos podemos ahorrar también el diodo. ¿Vale? Entonces, como veis aquí, la simulación pues nos genera un pulso de duración controlada, que es casi 1 milisegundo, aproximadamente unos 0,8 milisegundos, y eso lo podemos ajustar con la resistencia y el condensador. Este es un condensador de 100 nanos, una resistencia de 10K. Podemos jugar con esos valores para conseguir ya un pulso más robusto y que, aunque llegue ruido, pues ya no le va a afectar tanto. ¿Vale? Entonces, estos son circuitos prácticos. Aquí hay otro circuito práctico también, aprovechando que estamos viendo estos circuitos, porque a veces también es muy interesante generar señales que sean iguales a la entrada, pero que estén retrasadas un determinado tiempo de retraso. ¿Vale? Esto lo veremos en circuitos prácticos, porque a veces hay que esperar un determinado tiempo a que las señales se estabilicen y luego cargar el valor. Entonces, para esto necesitamos hacer retrasos, ¿vale? Bueno, eso lo veremos más adelante. Esos retrasos, ¿cómo se pueden hacer? Con simplemente resistencias y condensadores, con redes RC. Aquí, por ejemplo, tenemos esta onda cuadrada que sube a 1, está a 1 durante un determinado tiempo y luego baja a 0. ¿Vale? Lo que nosotros queremos hacer es generar esta misma onda cuadrada, pero retrasada un determinado tiempo T sub R. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, como veis aquí es muy simple, porque al final al meter esta onda cuadrada a una red RC, lo que tenemos es una respuesta así, de carga exponencial y descarga también exponencial. Entonces, mientras la tensión esté por debajo del valor que se considera el valor que sería el nivel 1, VIH, pues lo que tenemos en la entrada es un 0. ¿Vale? Por lo tanto, la entrada permanece a 0. Pero ya una vez que el condensador se carga, pues entonces la salida permanece a 1. ¿De acuerdo? Y ya lo mismo, cuando se quita el pulso en la entrada, pues el condensador se va a ir descargando. Cuando pasa por debajo del valor VIL, pues entonces vuelve otra vez a 0, pero tenemos también un tiempo de retraso aquí. Normalmente lo que nos interesa es este tiempo de retraso. Para esperar un poco, aquí se produce un evento, una señal que se pone a 1, queremos esperar un poco antes de activar algo. ¿Vale? Lo veremos más adelante. Normalmente estos retrasos suelen ser del orden de microsegundos, nanosegundos, tiempos que tampoco nos es muy importante el valor exacto del tiempo. No queremos tampoco un tiempo muy estricto, normalmente no es necesario, pero queremos que sí que esté unos microsegundos o unos milisegundos retrasado. Vale, lo mismo, jugando aquí, en lugar de utilizar un buffer, ponemos un inversor y entonces generaríamos la onda al revés, ¿no? Invertida y cosas así. Entonces, bueno, estos circuitos conviene tenerlos en cuenta, porque como os digo, pues son bastante interesantes. A veces incluso podríamos ahorrarnos el buffer. El buffer es, que lo pongo aquí,
como para generar en la salida una onda cuadrada perfecta y ver el circuito bonito. Pero en realidad, si esta señal va a ir a una puerta luego para hacer algo, pues con meterle esta señal exponencial, pues al final también es válido, porque tenemos en realidad los mismos tiempos para nivel 1 y para nivel 0, sería equivalente. Entonces, podría ir directamente la señal del condensador a la puerta sobre la cual vamos a actuar. ¿Vale? Aquí, como estamos viendo el circuito aislado, para que nos genere una onda cuadrada bonita en la salida, pues ponemos el buffer o el inversor. ¿Vale? Pero incluso nos lo podemos ahorrar. Vale, y entonces ahora pasaríamos a ver los biestables con estructura maestro-esclavo. ¿Vale? Bueno, pues esta estructura, ¿en qué se basa? Pues se basa en utilizar biestables RS y puertas lógicas para hacer el diseño. Cuando vamos a hacer circuitos secuenciales asíncronos, lo veremos también en los ejercicios, realmente tenemos dos posibilidades para implementar un circuito asíncrono o síncrono. Una forma de diseño es lo que se llama el diseño intuitivo. Diseño intuitivo es simplemente, pues, pensamos cómo podemos hacerlo, pues como si estamos resolviendo una especie de crucigrama o algo así, ¿no? Cogemos un inversor, cogemos un biestable RS, unas puertas, las unimos y vamos probando así hasta que más o menos encontremos la solución. Eso sería lo que estamos haciendo aquí, el diseño intuitivo del biestable RS síncrono con estructura en disparo por flanco. ¿Vale? Aquí simplemente es lo que se nos ocurre. Cogemos un biestable, pues les añadimos unas puertas AND y entonces aquí si generamos un pulso pequeño después del flanco, pues vemos que funciona. ¿Vale? Esto se le llama diseño intuitivo. La otra metodología que vimos para diseño de circuitos secuenciales asíncronos es la tabla de fases, sintetizar o simplificar la tabla de fases, fusionarla y luego hacer la implementación, etc. ¿Vale? Eso se llama la metodología por tabla de fases. Entonces, esa sería la metodología que daría lugar a la estructura de tipo maestro-esclavo. Si nosotros decimos, bueno, pues quiero hacer un circuito RS síncrono, y lo voy a hacer siguiendo la metodología de diseño de circuitos secuenciales síncronos, ¿vale? Para eso, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos nuestro biestable que tiene la entrada R, la entrada S y tiene también la entrada CLK, ¿vale? Y luego la salida Q. Bueno, pues tendríamos que considerar la R, la S y la CLK como las tres entradas de nuestro circuito asíncrono. ¿Vale? Hacemos la tabla de fases. Fusionamos la tabla de fases y hacemos la implementación. ¿De acuerdo? Y eso nos va a dar lugar a esta estructura de tipo maestro-esclavo. ¿Vale? Lo que pasa es que sale una tabla de fases complicada. Lo hemos hecho en algunos trabajos en años anteriores. Como trabajo, pues os he pedido hacer el biestable RS síncrono por medio de la metodología de tabla de fases. Sale una tabla de fases, quizá, no recuerdo ahora, pero debe tener unos 10 estados y hay que fusionarla y utilizar dos biestables para la implementación y algunas puertas, etcétera. ¿Vale? Y entonces sería la implementación. ¿De acuerdo? Entonces esa sería la otra metodología. Nosotros vamos a ver aquí ya directamente la solución, que al final da lugar a esta estructura que se estudia como estructura maestro-esclavo. Lleva un biestable que se le llama el maestro, que es el que va a actuar sobre un segundo biestable que es el esclavo. ¿Vale? Esto a lo mejor también, oye, una persona bastante inteligente podría obtener esto de forma intuitiva, como diseño intuitivo, ¿vale? Pero también sale, como os digo, haciendo la metodología de diseño de circuitos secuenciales asíncronos, considerando el reloj como una entrada más de nuestro circuito, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cómo funciona esto? Pues esto funciona de la forma siguiente. Esto es un biestable que va a ser activo por flanco descendente. Tenemos que empezar considerando CLK a nivel 1, ¿vale? Porque es el flanco descendente el que va a generar la señal. Entonces, cuando CLK está a 1, aquí tenemos un 1, ¿vale? Por lo tanto, las señales R y S estarían pasando al biestable maestro y estaría cambiando.
¿vale? Sin ningún problema, estaría cambiando aquí sus salidas. Si las señales R y S cambian, estarían cambiando sus salidas. Pero esa información no llega a la salida final del biestable, ni llega al esclavo, porque cuando CLK está a 1, aquí en este inversor tenemos un 1 y por lo tanto aquí tenemos un 0. ¿Vale? Entonces 0 por lo que sea, aquí tenemos 0 y 0. ¿Vale? Por lo tanto, la salida no cambia. Pero el maestro está leyendo la información y actuando sobre su salida, pero esa no llega al esclavo ni a la salida. En cambio, cuando aquí ahora se produce el flanco descendente, pasamos a tener aquí un 0 en CLK, ¿vale? Con lo cual esta señal aquí pasaría a 0. Y, por tanto, las entradas del biestable pasan a 0, 0. Es decir, que ya el biestable maestro pasa a estado memoria. Y por lo tanto, si R y S cambian aquí en la entrada principal, ya el maestro no las detecta. Por lo tanto, el maestro capturó el valor de R y S en este flanco, lo que había en R y S aquí al producirse el flanco descendente. Y eso quedó aquí en la salida, fue lo último que quedó, lo que había en ese momento del flanco descendente. ¿Vale? Y entonces, al pasar el CLK a 0, pues claro, ahora aquí vamos a tener un 0 y aquí tenemos un 1. Entonces, al tener un 1 en CLK negado, esta señal se pone a 1 y, por tanto, ya las salidas del maestro pasan a las entradas del biestable. ¿Vale? Pasarían a las entradas del biestable esclavo y la salida cambia en consecuencia. ¿De acuerdo? Y no va a cambiar más veces, porque el maestro no cambia, porque está bloqueado. Por lo tanto, la salida se queda ahí y no va a volver a cambiar hasta que vuelva a haber otro flanco descendente. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sí ocurre es que si aquí tenemos Q del máster y Q negada del máster, si esa señal la llevamos aquí a S y a RE, pues se va a producir exactamente también lo que tenemos en la entrada, ¿no? Por ejemplo, si aquí lo que teníamos en la entrada era un set, si aquí lo que teníamos en la entrada, voy a poner ya quizá, creo que puedo poner aquí otro color. Si aquí lo que teníamos era un 1, por ejemplo, y un 0 aquí, que es hacer un set, pues eso hubiese leído aquí un 1 y un 0, ¿no? Es lo que se hubiese cargado aquí, ¿vale? Por lo tanto, la salida QM se pone a 1 y la QM negada se pone a 0, aquí en el flanco descendente, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, ese 1 pasaría aquí y ese 0 pasaría aquí. Y eso es hacer un set en la salida, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, vemos que un set en la entrada, pues al final hizo un set en la salida. Y solo se leyó el valor en el flanco descendente, ¿de acuerdo? Entonces, queda sincronizado de forma muy efectiva con el flanco descendente. ¿Lo veis? Aquí no hay pulsos de pequeña duración, no hay nada, simplemente es capturar el valor en ese momento. De hecho, los circuitos síncronos, el reloj se puede ver como una especie de sistema de muestreo. El flanco descendente es cuando muestreamos la señal, ¿no? Que lo estaréis viendo en comunicación, etcétera, los periodos de muestreo para hacer conversiones, tal. Pues aquí estamos muestreando el valor de las entradas en ese instante y actuando sobre la salida solamente en ese instante. ¿Vale? Fijaros que aquí al volver a 1, esta señal, pues aquí no va a haber lectura de los valores. Aquí al volver a 1 la señal vuelve a capturarse, pero vuelve a aparecer un 0 aquí, por lo tanto el esclavo queda otra vez aislado y no se entera de lo que tiene el maestro en la salida. Bueno, pues entonces visto esto, pasamos a ver ahora biestables síncronos, ¿vale? Biestables con estructura síncrona. Hemos visto el RS síncrono, ¿vale? Vamos a ver ahora un biestable que se utiliza muchísimo en muchas aplicaciones, que es el biestable JK. Vale, biestable JK muy importante. Este nos vamos a cansar de usarlo porque se utiliza muchísimo en todo tipo de aplicaciones, ¿vale? En realidad es parecido al RS, solo que la combinación 1-1 se utiliza, ¿vale? Tiene utilidad adicional, ¿vale? Entonces, como veis, también se le cambia el nombre. Se llama J, la entrada que va a hacer el set, y K, la entrada que va a hacer el reset. Luego tenemos la señal de reloj y la salida. ¿Cómo funciona? Pues de forma muy parecida al biestable RS. Si tenemos 0,0, la salida no cambia de valor. Es el estado que se llama memoria. 0,1
es un reset. Por lo tanto, la salida se pone a 0. 1, 0, la salida se pone a 1, un set. Y 1, 1, este aquí es donde cambia con respecto al biestable RS. La salida hace lo que se llama toggle. Toggle significa que si la salida estaba a 1, pasa a 0. Y si estaba a 0, pasa a 1. ¿De acuerdo? Entonces eso se aprovecha aquí en el biestable JK para hacer esta funcionalidad, que es muy importante porque luego tiene muchas aplicaciones, ¿vale? Toggle. Y recordamos siempre que la salida no cambia hasta que aparece aquí el flanco de reloj, en este caso flanco ascendente, ¿vale? O sea que la salida no toma este nuevo valor hasta que no aparece el flanco ascendente. Q de t más delta de t se llama así, y aquí delta de t es el intervalo de tiempo entre dos flancos ascendentes, ¿vale? Aquí se produce un flanco ascendente del reloj y luego aquí aparece otra vez el siguiente flanco ascendente, ¿vale? Pues esto sería el tiempo que llamamos delta t, ¿vale? Que es lo que tardaría en cambiar, ¿vale? Entonces, si las entradas cambian por aquí, da igual el valor que sea, solo importa el valor que tienen en este momento, cuando se muestrea mediante la señal de reloj, ¿vale? Entonces el toggle es muy importante, ¿vale? Esta funcionalidad la veremos más adelante. Aquí tenemos un par de ejemplos de biestables, por ejemplo, el biestable JK7476, que es muy popular para todo tipo de aplicaciones, pues es un biestable que tiene la señal de reloj, que es activo por flanco descendente, tiene las salidas Q y Q negada, tiene también las entradas J y K, por ejemplo aquí para el módulo 2, J2 y K2, y luego además estos biestables suelen tener entradas de preset y clear, o de puesta a 1 y de puesta a 0, ¿vale? ¿Por qué? Fijaros, aquí tenemos nuestro biestable, ¿no? Que sería el biestable J y K. Y aquí estarían las salidas Q y Q negada, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué ocurre en estos biestables? Nosotros lo ponemos a funcionar y le damos a la alimentación y claro, mientras aquí no llega un flanco ascendente en el reloj, la salida no sabemos qué valor tiene. Normalmente se inicializaría de forma aleatoria, podría estar a 0 o a 1 porque depende un poco de internamente de elementos parásitos internos, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué se hace para evitar esto? Pues se le añaden unas señales más, que en este caso son activas por nivel bajo, que son las señales de preset y de clear. ¿Vale? Preset y clear. En este caso son activas por nivel bajo. Entonces, mediante estas señales podemos inicializar las salidas al valor que queramos. ¿Vale? Como veis aquí en la tabla, si preset está a 0 y clear está a 1, entonces, mientras tengamos este valor, estas señales son asíncronas y no dependen del reloj. Da igual, como veis aquí, lo que tengamos en J y K y en el reloj. Las salidas se van a poner a 1 y a 0 respectivamente, Q y Q negada, ¿vale? Y mientras tengamos 0 en preset y 1 en clear, las salidas permanecen a 1 y a 0, aunque lleguen flancos de reloj o lo que sea, porque esas señales son prioritarias y son asíncronas, ¿vale? Si tenemos 1, 0, pues esto sería hacer un preset, por lo tanto, aquí ahora la que está activada es la clear, perdón, es hacer un clear, porque estamos poniendo a 0 la señal clear que se activa por nivel bajo. Entonces la salida se pondría a 0, la Q, y la Q negada a 1. ¿Vale? Aquí el valor 0, 0 realmente no es muy importante porque ya tenemos la posibilidad de poner a 0 la salida y a 1 la salida, pero claro, algo tiene que poner el fabricante en la salida si alguien mete las dos señales a 0, activar las dos. Bueno, pues entonces lo que hace el fabricante es poner las dos salidas a 1, ¿vale? Las dos a 1. Pero esto realmente es una combinación que no tiene mucha utilidad. A nosotros nos interesa poder poner las salidas a 0 o a 1 en cualquier momento. Y luego ya aquí, cuando las señales de preset y de clear están puestas las dos a 1, es decir, en el valor inactivo, pues entonces es cuando ya el biestable trabaja con la señal de reloj, ¿vale? Si aparecen flancos descendentes, pues las salidas cambian siguiendo lo que tengamos en las entradas J y K. Ya no sirve, ya no actúan las señales de preset y de clear, ¿no? O sea, se mantiene siempre a 1. Tenemos que dejarlas a 1 para que funcione de forma síncrona.
¿vale? Pero preset y clear nos sirven para poner las salidas al valor que queramos en cualquier momento y de forma asíncrona, ¿vale? Eso puede ser al principio, cuando inicializamos, después de darle la alimentación, o en cualquier momento, porque queramos resetear el biestable, ¿vale? Lo veremos más adelante, ¿eh? Por ejemplo, si estamos haciendo un temporizador con biestables, pues queremos poner el temporizador a 0,0, pues reseteamos todos los biestables, ¿vale? Y a partir de ahí ya empezaría a contar, ¿vale? Bueno, aquí tenéis otro ejemplo que es el 4027, muy similar, pero activo por flanco ascendente en este caso, ¿vale? Y las señales de preset y de clear son activas pues con los niveles normales, niveles positivos. O sea que si ponemos un 1 en preset y un 0 en clear, pues entonces la salida se pone a 1, la Q negada a 0 y así sucesivamente, ¿vale? Cuando ya están las dos a 0, 0 es cuando estaría trabajando y siguiendo la señal de reloj, ¿vale? Tienen que estar a 0, 0. Bien, otro truco que vamos a ver aquí. ¿Cómo inicializar entonces nuestras señales de salida en los biestables? Pues también se suele hacer mediante redes RC, ¿vale? Mediante redes RC. ¿Por qué? Porque aquí nosotros lo que vamos a hacer es darle a la alimentación, ¿no? Tendremos nuestro interruptor de alimentación y aquí la fuente, ¿no? ¿Vale? VCC. ¿Vale? Entonces, cuando cerramos el interruptor, lo que estamos haciendo es cargar aquí la red RC, ¿eh? La tensión aquí en preset la tensión en preset estaría, inicialmente el condensador está a 0, ¿vale? A tensión 0, y luego se iría cargando, como hemos visto en los otros circuitos. Entonces, tenemos un intervalo en el cual la señal, mientras que el condensador no llegue al valor que se considera 1, estamos introduciendo un 0 en preset, ¿vale? Y a partir de este valor, un 1 ya en preset también, ¿no? Pero en cambio, clear se mantiene todo el rato a 1, ¿vale? Entonces aquí tenemos un 0 inicialmente, ¿vale? Por lo tanto, hay un intervalo de tiempo en el cual estamos metiendo la combinación 0 en preset y 1 en clear. Como son activas por nivel bajo, la salida se va a inicializar a 1, ¿de acuerdo? Y después ya cuando el condensador se carga del todo, pues ya esta señal vuelve a pasar a 1, con lo cual ya tenemos las dos señales preset y clear a 1, es decir, en su estado inactivo, y por lo tanto ya el biestable pasa a funcionar con las señales JK y con la señal de reloj, ¿vale? Entonces, como veis, esto es una forma de inicializar los biestables al valor que queramos después de que le damos la alimentación, de forma automática, sin tener que tener un pulsador ni nada, ¿vale? De esa manera podemos poner a 1 la salida de forma automática al darle la alimentación, ¿vale? Otra forma, otra cosa que se suele hacer a veces es añadir en paralelo con el condensador un pulsador, ¿vale? Le metemos en paralelo aquí un pulsador así, ¿vale? Conectado aquí a masa, y entonces cuando pulsamos descargamos el condensador y volvemos a inicializar la salida 1 si queremos. Y lo mismo podríamos hacer con el clear. Podemos añadirle también un pulsador o poner la red RC en el clear si queremos que la salida inicialmente esté a 0, ¿vale? Entonces estas son las formas de inicializar los biestables, y esto hay que hacerlo con todos los biestables, ya sean síncronos o asíncronos, porque normalmente al principio queremos que la salida del biestable esté a un valor predeterminado, ¿eh? Imaginaos que estamos controlando un motor, pues no queremos que el motor eche a andar en el momento que le damos la alimentación, queremos que a lo mejor inicialmente esté a 0 y ya cuando pase algo que empiece a funcionar, ¿vale? Entonces, si el motor está controlado por la salida de un biestable, hay que inicializar esa salida a 0, ¿vale? Cuando le damos la alimentación, ¿de acuerdo? Entonces estos son los trucos que se utilizan en electrónica digital, ¿vale? Usar redes RC para generar señales que van a estar a un valor, pero solo durante un pequeño intervalo de tiempo y luego ya pasan a su valor inactivo. Bueno, y el otro biestable también muy importante de tipo síncrono es el biestable D, ¿vale? El biestable D. El biestable D solamente tiene una entrada de datos, ¿vale? La salida y la señal de reloj. Este biestable es similar al biestable latch, solo que se trata de un biestable síncrono.
Es decir, que solo se muestrea el valor de la entrada y pasa a la salida cuando aparece el flanco activo en la señal de reloj. Entonces, el funcionamiento pues sería así. La entrada puede cambiar, estaría cambiando, por ejemplo, como veis aquí, la entrada de datos pues está cambiando, pero la salida no cambia. Aquí inicialmente no sabemos el valor en el que está la salida, podría haber estado a 1 o a 0, por eso le hemos puesto aquí una X, y la salida no cambiaría. ¿Vale? Solamente cuando aparece un flanco ascendente aquí en la señal de reloj, entonces se muestrea el valor que hay en la entrada y pasa a la salida. ¿Lo veis? Muy, muy simple. Aunque la señal de reloj permanezca a 1, ¿de acuerdo? La salida no cambia, porque solamente lee valores en los flancos ascendentes, ¿vale? Por ejemplo, aquí lee el valor 0, perdón, lee el valor 1 en este caso, y entonces la salida cambiaría y pasaría a 1, ¿vale? Aunque aquí esté a 1, no lee este pulsito. Esa es la diferencia comparado con el biestable latch. Si tuviésemos un biestable latch, este pulso nos aparecería aquí en la salida, ¿vale? Pero en el biestable D no. El biestable D solamente captura los valores en los instantes de flanco, ¿vale? ¿Cómo construir un biestable D? Pues se puede construir de muchas formas. Una forma, por ejemplo, es utilizando biestables JK. Podríamos convertir un biestable JK, perdón, en un biestable D simplemente añadiendo un inversor, conectando la D a la K con un inversor y la D a la J directamente. Entonces, claro, si por ejemplo aquí tenemos 0, pues aquí vamos a tener un 1 y aquí tenemos un 0, ¿vale? J es el set y K es el reset, así que lo que estamos metiendo aquí es hacer un reset cuando llegue el flanco ascendente, la salida pasa a 0, ¿de acuerdo? Si metemos un 1 en la D, pues entonces estaríamos metiendo un 0 en K y un 1 en J, ¿vale? Y estaríamos haciendo un set. Entonces, cuando llegue el flanco ascendente, la salida se pondría a 1. ¿Vale? O sea, en el caso anterior se pondría a 0 y ahora se pondría a 1, que es lo que queremos, que siga al valor de la entrada. Tenemos lo mismo en la salida que en la entrada. ¿Vale? Lo que hace el biestable es memorizar y almacenar el valor en la salida durante todo el tiempo, de forma indefinida, hasta que vuelva a aparecer otro flanco. Entonces, son normalmente biestables que se utilizan para capturar y almacenar información, ¿vale? Como el latch también. Y dejarlo ahí almacenado hasta que se utilice y luego se podría volver a capturar un nuevo valor, ¿vale? Entonces son biestables que no se suelen utilizar de uno en uno, muchas veces se utilizan en grupos de 8, por ejemplo, para capturar un byte completo, ¿vale? Con un número, ASCII, por ejemplo, un carácter, ¿vale? Y ese número se almacena ahí y se trabaja con él. Cuando llega un nuevo valor se vuelve a capturar y así sucesivamente, ¿vale? Biestables D existen comercialmente, aunque se pueden hacer con biestables JK, pues para ahorrarnos componentes. Existen biestables D, uno muy popular es el 7474, y también tienen sus entradas de puesta a 0 y de puesta a 1, ¿vale? De puesta a 0 y de puesta a 1. Entonces, bueno, este es el funcionamiento, como veis. Aquí os he puesto tal cual lo pone el fabricante. Como veis aquí, en lugar de poner Qt más y aquí poner igual a Qt, aquí lo que hace es que Q actual es igual al valor anterior de Q sub t, ¿vale? Lo cual al final es lo mismo, ¿vale? Pero esto está copiado tal cual de la hoja de características del fabricante, bueno, para que veáis un poco también otra forma de representarlo. Y ya para acabar vamos a ver el biestable T, es el último biestable y el próximo día ya empezamos con la metodología de diseño de circuitos síncronos. El biestable T, su nombre viene de toggle, ¿vale? Entonces es un biestable que simplemente cumple la función de toggle y ni siquiera tiene, en principio no tiene entradas. Solo tiene la señal de reloj, que es lo que se consideraría como entrada, y la salida. Entonces, lo que hace el biestable T es que su salida cambia de valor cada vez que le llega un flanco activo por la entrada, ¿vale? Entonces, como veis aquí, si aquí la salida, por ejemplo, estaba a 0, cuando le llega un flanco ascendente, perdón, la salida aquí está a 0, cuando le llega aquí un flanco ascendente, pues la salida pasa a 1. No, los flancos descendentes no actúan sobre la salida. Cuando le llega el siguiente flanco ascendente por la entrada, la salida pasa a 0 y así sucesivamente, ¿vale? Simplemente cambia de valor. Eso se llama toggle.
¿vale? Y es muy útil porque fijaros ya, aquí una de las utilidades que podemos encontrar es que estamos generando en la salida una señal que tiene frecuencia mitad de la frecuencia de entrada. Aquí el periodo es t y aquí el periodo es 2t. O sea que podemos, a base de ir poniendo biestables t, podemos reducir la frecuencia, podemos dividir frecuencia. ¿Eh? Que es lo que veíamos en el esquema de arriba de 4 MHz pasar a 2 MHz. Eso era realmente un biestable t al final lo que se estaba utilizando. Entonces, si aquí volvemos a añadir otro biestable t a continuación, pues podemos volver a dividir la frecuencia entre 2 y así sucesivamente. Entonces, es muy útil para generar frecuencias de diferentes valores. ¿Vale? ¿Cómo implementar el biestable t? Porque el biestable t no, yo creo que no se encuentra disponible comercialmente porque se puede hacer simplemente con un biestable JK uniendo las entradas J y K y poniéndolas las dos a 1, pues claro, esto al final ya estaría siempre trabajando en el modo toggle del biestable, ¿vale? Entonces se comporta como un biestable T. Y otra posibilidad es coger un biestable D y llevar la salida invertida hacia la entrada, ¿de acuerdo? Entonces esto también se comportaría como un biestable t, porque si por ejemplo la salida vale 1, aquí tendríamos un 0 y aquí tendríamos un 0 en la entrada de datos. Entonces en el siguiente flanco lo que va a ocurrir es que este 0 pasaría a la salida, porque ese es el biestable d. Entonces la salida pasaría a estar a 0 y esta pasaría a estar a 1, con lo cual volveríamos a tener aquí el 1 preparado para el siguiente flanco. Entonces con cada flanco que aparece en la entrada, la salida va cambiando de valor. ¿De acuerdo? Se comporta también como un biestable t.